De oscuridad que prueba nuestra fe y nuestra seguridad en Dios. Pero aún en medio de esa oscuridad, Dios está obrando. Las noticias recientes nos dan cuenta de ello. Dios en su soberanía está operando sus decretos divinos, sus juicios temporales. Pone reyes, quita reyes, y las naciones son para el Señor como la arena que cae del cubo. Aunque los días parecen largos, el corazón se pone pesado, la esperanza se ve lejana, las raíces más profundas crecen en medio de la tormenta. Los sufrimientos que Dios permite en tu vida y en mi vida no son para destruirnos, son para prepararnos, para fortalecernos y para mostrarnos cuán firme es tu fe y la mía. Para eso son las providencias que Dios permite. Coyunturalmente y providencialmente esta mañana, la enseñanza que nos traía nuestro hermano de crecer en la fe tiene que ver también con el tema que vamos a tratar en esta tarde. Es un complemento y vemos cómo Dios también tiene todo de una manera integral en su palabra. Y hoy vamos a ver bajo el título algo que tiene que ver con ese complemento de la fe, y es la enseñanza de la fe solo en Jesús. Ese es el título de nuestra meditación esta tarde. La enseñanza de la fe solo en Jesús. Vamos a tratar de meditar en este título a través de dos puntos principales. La falta de fe reprendida y segundo, la fe esencial requerida. Primero, la falta de fe reprendida y segundo, la fe esencial requerida. Permítame antes de entrar en este primer punto, a manera de introducción, presentarles un contexto de este relato bíblico que estamos meditando en esta tarde. Estaremos meditando acerca de la curación milagrosa que el Señor hizo en la vida de un joven. Este joven era lunático y padecía mucho a causa de un demonio, como lo leíamos ahora en los textos, Mateo 17, 14 al 20. Vemos aquí en este relato bíblico que un padre viene a Cristo y viene muy afligido este padre. ¿Por qué? Porque su hijo era lunático. Y esto ocurrió momentos después que el Señor Jesucristo descendió del monte donde obró la transfiguración. Allí estuvo con Pedro, Jacobo y Juan y presentó esta obra gloriosa ante ellos, y también tuvo conversación con Moisés, con Elías en este monte. Y después de que desciende del monte, inmediatamente viene este padre afligido por su hijo lunático. Pero a pesar de esa manifestación gloriosa que el Señor Jesús había operado en precedencia, no tuvo ninguna limitación para conversar con este padre, y también estuvo dispuesto a atender al pobre mendigo en una actitud familiar de nuestro Señor Jesucristo, como siempre, amoroso como Él no hay uno. Este hombre necesitado se acerca al Señor Jesús de rodillas en medio de todo ese gentío que había alrededor. Y volvamos al versículo 14 para entrar en nuestro texto de estudio. Y dice el versículo 14: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló
delante de él. Bueno, quienes en medio de sus desdichas sienten una necesidad inmediata de acudir a Cristo, sus oraciones son muy fervientes, como la de este padre. Elevan oraciones muy fervientes al Señor, como este padre de este niño lunático. Este padre, cuando se presenta delante del Señor, hace dos manifestaciones delante de él. La primera de ellas es la angustia que padecía su hijo. Y segundo, la frustración de sus esperanzas respecto a los discípulos a los cuales acudió. Tuvo una frustración cuando acudió ante los discípulos buscando esta ayuda que él necesitaba. Veamos lo primero, la angustia de su hijo. El versículo 15, continuemos con nuestro relato bíblico. En el versículo 15 dice la palabra: Señor, ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de mi hijo. Las aflicciones que sufren nuestros hijos son igual para nosotros como padres. Nosotros tenemos esa ternura por nuestros hijos. Cualquier cosa que ellos padecen, la sentimos como propia. No podemos ser indiferentes. Y eso le pasaba a este padre. Él elevó una oración fiel y ferviente a Dios, como lo hacemos nosotros a favor de nuestros hijos cuando lo requieren. Bueno, este trastorno de este hijo que tenía, era lunático, pues le impedía de alguna manera orar de manera directa al Señor. Bueno, como padres nos asiste el deber de orar por nuestros hijos doblemente. ¿Por qué? Porque son débiles y no pueden. Y mucho más porque son malvados y perversos y no quieren orar. Así son muchos de nuestros hijos. No quieren orar. No quieren elevar oraciones al Señor, son malvados en su corazón y son débiles, por supuesto, y no quieren hacerlo. Y la advertencia que nos hace el Señor en esto es una confirmación. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, viven en la carne y no pueden hacerlo. La naturaleza de esta enfermedad del hijo era muy triste. Era lunático y sufría muchísimo, padecía muchísimo este hijo de este varón que acudió al Señor. Ser lunático se refiere a una persona con aflicciones mentales o convulsiones que llamamos comúnmente epilepsia. Esa enfermedad cuyos ataques se creían que estaban subordinados a la influencia de la luna y por eso les llamaban lunáticos. Pero científicamente no hay ninguna prueba ni ninguna evidencia que diga que hay algún efecto perceptible en el organismo debido a las fases lunares. No existe tal influencia. Los efectos también de esta enfermedad en este chico eran muy deplorables, muy deplorables. Volvamos al versículo 15, parte C. Dice así: porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Esta enfermedad tenía la influencia y un poder y una fuerza demoníaca que operaba en este joven. Y el demonio con su malicia hacía caer en el fuego y en el agua a este joven lunático. El Señor nos hace una advertencia frente a estas maquinaciones del demonio. Y lo dice en 1 de Pedro 5:8. Ustedes lo recuerdan. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pues no debemos ignorar sus maquinaciones. Este padre expresó igualmente esa frustración de sus esperanzas respecto a los discípulos. El padre, ustedes en el texto leíamos que acudió a los discípulos para que pudieran ellos liberar a su hijo de este demonio.
expresó esa frustración. Lo dice el versículo 16, y él se lo presenta al Señor: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Recordemos que el Señor Jesús había depositado en sus discípulos un poder milagroso, un poder espiritual, que podían enfrentar estas cosas, podían expulsar esos demonios. Y así lo dice Mateo capítulo 10, versículo 1. Acompáñenme por favor ahí. Mateo 10, versículo 1. Dice así la Escritura: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el versículo 8 lo dice de una manera más precisa. Versículo 8 de Mateo 10 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y el médico, el evangelista Lucas, confirma que efectivamente existía en ellos este poder para echar fuera demonios. Lucas 10, 17 dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sin embargo, los 9 discípulos que estaban allí delante de este padre y de este hijo fracasaron en esa oportunidad que Dios les dio de liberar a este chico lunático. Y frente a toda la multitud no pudieron hacerlo. No pudieron. Recordemos que Jesús se había llevado a Pedro, a Marcos y Juan, y quedaban estos 9 allí, pero no pudieron hacer la obra que Dios les había autorizado para que lo hiciera. Bueno, aquí surge una pregunta obligatoria: ¿por qué Cristo permitió que su autoridad delegada en estos discípulos no operara en esta oportunidad? Algo estaba ocurriendo en ellos. Si tenían la autoridad delegada, ¿por qué no lo pudieron hacer? Bueno, una razón sería que el Señor Jesús quería mantenerlos humildes, en una actitud humilde, y para mostrar que ellos necesitaban una dependencia absoluta del Señor, que no podían confiar solamente en ese poder, sino que era Jesús a través de ese poder. Pues separados del Señor Jesús, nada podrían hacer. Y así lo dice Juan en el capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, también una segunda razón sería para glorificarse a sí mismo y a su propio poder. Eso quería el Señor. Cuando nos encontramos nosotros en algún callejón sin salida y vamos a unos servidores de Cristo buscando ayuda y no la encontramos, no nos queda otra alternativa que volver al que sí tiene el poder, al Señor Jesucristo. Él sí tiene el poder completamente para poder sanar toda dolencia, sustentarnos y librarnos de toda maldad. Solo Él. Y Cristo a veces se reserva para sí mismo ese poder que Él tiene. Él solo lo puede otorgar. Y a veces obra de una manera que a nosotros nos cuesta entenderla. Y es que nos vacía primero de esa confianza en nosotros mismos, de esa capacidad que creemos tener. Nos vacía para que volvamos a la fuente inagotable que es Él, y de nuestro interior corran ríos de agua viva. Siempre querrá que volvamos a Él. Esos instrumentos que fracasan a veces, Dios los permite, pero nunca dejará de operar su gracia. Nunca, a pesar de los instrumentos, si no son eficaces, no importa.
Jesús lo es y tiene la gracia suficiente para obrar en nuestras vidas de una manera eficaz. Lo harás si los instrumentos, si no son eficaces, como lo está y lo va a hacer en este joven lunático. Cerrada la introducción, comencemos con el primer punto principal. La falta de fe reprendida. La falta de fe reprendida. Bueno, aquí vemos que el Señor Jesús hace unas reprensiones. La primera de ellas reprende a todos los que lo rodeaban allí, a este joven y a este niño. Pero en segundo lugar, sanó al hijo y lo restableció nuevamente. Veamos lo primero, reprendió a los que lo rodeaban. Y vamos al versículo 17 en nuestro estudio. Versículo 17 dice así, de Mateo 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa. Es una reprensión directa del Señor Jesús. Esto se lo dijo a quienes, bueno, a la gente que estaba allí, todo ese gentío que estaba allí, pero también a los discípulos que estaban con ellos, que fueron ineficaces. Pero también se lo dice de una manera directa a los escribas, porque estos escribas que estaban allí estaban como señalando a los discípulos de la incapacidad que habían tenido para enfrentar esta dolencia y este malestar que tenía el joven. Así que hubo una reprensión de manera general porque no pudieron hacer las obras para Dios. Pero el versículo nos dice algo muy importante y que no podemos olvidar. Dice generación incrédula y perversa. ¿Qué quiere decir esto? Que los que son incrédulos serán perversos. Los que son incrédulos serán perversos. Y la perversidad es el pecado en su peor manifestación. La perversidad. La fe entendemos y la entendemos como una conformidad a Dios, pero la incredulidad es todo lo contrario. Es oposición y contradicción a Dios. Aquí tenemos una historia bíblica del pueblo de Israel que fue incrédulo delante del Señor. Pero además de eso, fue perverso el pueblo de Israel. Aquí no lo señala el Salmo 95:9. Dice el Señor: me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras y fueron obstinados por no tener fidelidad. Deuteronomio 32:20. Dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Así los trataba el Señor con esa dureza por su infidelidad y su perversidad. Pero el Señor Jesús los reprende por dos cosas puntuales a todo este grupo de personas. Primero, por su presencia, y segundo, su paciencia con ellos durante tanto tiempo. Tenía paciencia y tenía presencia con ellos durante mucho tiempo, y aún así eran infieles y eran incrédulos. Veamos lo primero, por su presencia con ellos durante tanto tiempo. Dice el versículo 17, parte B: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? 17b. ¿Qué les decía el Señor? Necesitan que siempre esté presente para que ustedes hagan las obras que yo les he encomendado. Necesitan mi presencia física todo el tiempo. Ustedes están en cumplimiento de una misión que yo les di. Lo primero, tenían que instruir a todas aquellas personas que los rodeaban, evangelizarlas. Pero adicionalmente, ellos necesitaban ser instruidos por el poder del Espíritu Santo también, para que no fueran con estas actitudes. Debe el niño siempre ser llevado de la mano y nunca va a madurar para creer en las obras que debe hacer y que Dios le ha encomendado
¿Seremos niños siempre o maduraremos algún día para honrar al Señor Jesucristo? Pero también vemos acá que Él les dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Versículo 17 también nos lo dice. Es decir, tuvo paciencia con ellos durante tanto tiempo. Pero la incredulidad y perversidad de los que gozan de los medios de gracia, esto trae mucho dolor al corazón del Señor Jesús. Él ha extendido los medios de gracia y no los usamos como debiéramos. Y esto trae también al Señor como ese dolor en su corazón a través de su Santo Espíritu. Durante 40 años vemos como el Señor Jesús trató a este pueblo perverso y malvado del pueblo de Israel. Cuando los trajo, los llevó por todo el desierto durante 40 años y estuvo con ellos de manera presencial. Ustedes recuerdan, de día, de noche se manifestaba para que ellos vieran su presencia. 40 años con ellos. Pero esas malas costumbres de este pueblo en la antigüedad perseveraban en su corazón a pesar de todo las manifestaciones del Señor. Así que cuanto más tiempo el Señor Jesucristo deba soportar a las personas incrédulas y malvadas y perversas, tanto más enojado estará con ellos por esa perversidad y esa incredulidad en sus corazones. Por lo que es Dios y no hombre, no obra juicio de manera inmediata sobre nuestras vidas, porque es Dios. Si fuera hombre, no toleraría como lo hace con nosotros. Pero en segundo lugar, aquí dentro de este primer punto, vemos que sanó al hijo y lo restableció nuevamente. Lo sanó. Dijo el Señor Jesús en el versículo 17 de Mateo 17: traédmelo acá, traédmelo acá. Bueno, a pesar de la incredulidad y perversidad y que Cristo fue provocado, sin embargo, se ocupó de manera directa en la necesidad del chico lunático. Pues el Señor Jesús nunca deja de ser amable, jamás. Ni el desagrado que tiene con nosotros limita la compasión que tiene hacia nuestras vidas y hacia los miserables que no han alcanzado la salvación. Para todos tiene siempre una compasión extendida. Traédmelo acá es una expresión que denota que somos bien recibidos por el Señor siempre. Cuando las demás ayudas, reitero, no son eficaces y acudimos a esos socorros humanos y nos fallan, podemos confiar siempre en el Señor Jesús, en su poder, en su bondad. Por eso cantábamos este himno en la dirección que hacía nuestro hermano: nuestra fe descansa en Jesús y en su redención. Nuestra fe descansa en Jesús y en su redención. Ahora veamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor en dos aspectos. Como nuestro Redentor. Primero, quebrantando el poder de Satanás. Y segundo, resarciendo las aflicciones de los hijos de los hombres. Miremos quebrantando el poder de Satanás y volvamos a la lectura bíblica, versículo 18. Sigan allí la lectura conmigo en el versículo 18 de Mateo 17. Reprendió Jesús al demonio. Vemos aquí que Jesús no echó fuera la enfermedad. ¿Qué fue lo que hizo? Reprendió al demonio. No le dijo a la enfermedad: vete, como lo hizo en otras ocasiones. Aquí reprendió al demonio y su influencia que tenía sobre este chico. Eso fue lo que reprendió el Señor. Bueno, es con el poder de la palabra de Cristo que nosotros podemos obtener victorias sobre Satanás y sobre nuestros enemigos de nuestra alma. Pues estos no pueden resistir las reprensiones y la verdad de Jesucristo. Así sea mucho el tiempo que haya permanecido en nuestro corazón o en el corazón de este lunático, como ocurrió en esta historia bíblica. El Señor les enseñaba a los discípulos como el que verdaderamente tiene la autoridad. Así les enseñaba el Señor. ¿Por qué? Porque Él quería que ellos respaldaran sus órdenes con el poder de su palabra. Así lo dice Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no
como los escribas. Pero también resarció las aflicciones de este joven y resarce las aflicciones de nuestros hijos también. Este chico quedó sano desde aquella hora cuando el Señor reprendió el demonio. Así lo dice el versículo 18 de nuestro texto, y dice, y este quedó sano desde aquella hora. O sea, no solo fue inmediata la sanidad de este chico, sino que fue completa y perfecta para él. Bueno, es de mucho aliento, hermanos, y permítame aquí una aplicación para nosotros. De verdad que es de mucho aliento para nosotros como padres traer a Cristo a nuestros hijos por medio de la oración y traerlos a su palabra, a esos hijos cuyas almas todavía están bajo el influjo y el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque los traemos al que es capaz y está dispuesto a sanarlos. Estos son los medios de gracia que debemos usar y que Dios nos ha entregado: la oración y su palabra. Esos son los medios de gracia para que esas fortalezas de Satanás en nuestros hijos sean demolidas completamente. Así nos lo recuerda 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y también para que derribemos todos argumentos y toda la altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento al conocimiento y a la obediencia de Cristo. Así que las reprensiones de Cristo, entendidas por el corazón, arruinarán el poder de Satanás allí. Esas reprensiones del Señor. Y así entramos al segundo punto principal: la fe esencial requerida. La fe esencial requerida. Volvamos al versículo 19, por favor, de Mateo 17. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Bueno, queriendo saber la razón de por qué no habían podido expulsar el demonio del joven lunático, llamaron a Jesús aparte y le hicieron esta pregunta: Señor, ¿por qué nosotros no fuimos capaces de echar ese demonio fuera? Permítame aquí otra aplicación, hermanos. Estas preguntas, estos interrogantes, también debemos hacerlas nosotros en esa comunión que tenemos tan personal con Cristo. Debemos preguntar francamente al Señor, examinando con sinceridad en nuestro corazón: ¿por qué no fui sensible a la necesidad espiritual de mi hermano? ¿Por qué lo dejé en su necesidad y fui indiferente? ¿Por qué no lo acompañé en su tribulación, en su aflicción? ¿Por qué no oré por él? ¿Por qué cuando tuve oportunidad de compartir el evangelio callé y no hablé la palabra de Dios? Son interrogantes que tenemos que hacernos, y eso nos ocurre. A veces fallamos en ese deber como cristianos cuando Dios nos pone esas oportunidades delante. No obramos en consecuencia. Estas preguntas, hermanos, serán muy provechosas hacerlas. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo descubramos la razón de por qué fallamos, allí podremos nosotros enmendar esas situaciones y aprovechar eficazmente las oportunidades, como decíamos esta mañana, en este 2026 para nuestro Señor. Pero Cristo aquí les da una razón de por qué fracasar. Él no los deja ahí en la incertidumbre, les da una razón. Y les dice de manera contundente, versículo 20, Mateo 17, Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Cristo les habló de ¿qué? De incredulidad operante, tanto en el Padre, en los que estaban allí, en los discípulos, hubo una incredulidad en cada uno de ellos. Sin embargo, nosotros debemos advertir no las faltas de los demás, ni cuando fallan, no, sino nuestras propias faltas. Es un autoexamen, que es muy fácil señalar cuando alguien no hace una obra para el Señor, pero cuando las tenemos nosotros, ahí es que tenemos que mirarnos en nuestra incredulidad. El Señor les dijo: es por vuestra incredulidad. Y así lo reseña la Reina Valera de 1909.
Lo dice así directamente. Aunque tenían fe, esa fe sin embargo era débil e ineficaz. Podemos aquí advertir dos cosas en esta poca fe, en esta relación con la poca fe. Primero, incredulidad, y segundo, poco fruto en la vida espiritual. Incredulidad y segundo, poco fruto en la vida espiritual. Bueno, la incredulidad se puede evidenciar cuando nuestra fe no alcanza su debida fortaleza. No hay vigor en nosotros, no hay actividad espiritual, no nos ejercitamos espiritualmente. Allí hay incredulidad, allí opera esa incredulidad. Aunque muchos de nosotros somos culpables de esa incredulidad, sin embargo, no por ello debemos llamarnos incrédulos. Porque somos creyentes, pero tenemos poca fe en ciertos momentos. Pero no somos incrédulos. Pero también es por causa de nuestra incredulidad por la que conseguimos tan poco en nuestra vida espiritual. No vemos el fruto a veces. No vemos el fruto en nuestra vida espiritual. Y a menudo, por esa razón de no ejercitarnos y estar activos espiritualmente, nos descarriamos y erramos en lo que es bueno para nuestra vida espiritual. Perdemos muchas oportunidades de crecer en esa fe. Así que el Señor aprovecha esta ocasión para mostrar a los discípulos el poder de la fe. Él quiere que ellos sepan que hay fe en ellos y que esa fe tiene poder. ¿Y para qué lo hace? Para que no sean y no seamos deficientes en esa fe. ¿Y cómo les dice? Versículo 20, sigamos ahí en la lectura. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Es decir, es una fe tan pequeña que puede obrar maravillas. Pero la fe en general es una firme conformidad y confianza en toda la revelación divina. Pero lo que el Señor estaba esperando y estaba exigiendo en esta oportunidad era una revelación particular, en este caso especial. Quería que el poder suyo, dado a sus discípulos, obraran ese milagro en ese hombre. Y ellos tenían que confirmar que la doctrina que tenían en su corazón era eficaz. Pero no pudieron. No pudieron. En esta fe fueron deficientes. Uno puede tener una fe general, pero cuando tiene que operar de una manera directa, ahí es donde el Señor nos prueba también nuestra fe. Entonces no hubo en los discípulos una dependencia real de la promesa, de la presencia de Cristo en sus vidas. Y eso nos ocurre a veces. Nosotros nos olvidamos que somos el cuerpo de Cristo. Donde quiera que vayamos, siempre tenemos que reflejar esas virtudes de Cristo en nuestra vida. Y somos deficientes en eso en muchas ocasiones. Y esto, por supuesto, desagrada al Señor. Es un desagrado para Él. Y el Señor entonces continúa diciéndoles que por muy poca fe que tuvieran, sinceramente, y confiaran en los poderes que le había confiado, dirían a este monte, como dice ahí el versículo 20c, pásate de aquí para allá. Versículo 20c. Dirían a este monte, si tuvieran esa fe como un grano de mostaza, pásate de aquí para allá. Bueno, esta es una expresión proverbial que denota lo que sigue y nada más que eso. ¿Qué es? Que nada les sería imposible. Nada les sería imposible, porque pues obviamente no podemos pasar de un monte para otro lado. Pero lo que quiere decir es que nada es imposible cuando se tiene al menos esta fe tan pequeña como el grano de mostaza. Bueno, ellos tenían una comisión completa. Y la comisión, entre otras cosas, era ¿qué? Echar fuera demonios. Eso es lo que tenían que hacer en ese momento. Echar fuera ese demonio que tenía ese joven. Pero ¿qué pasó? Desconfiaron del poder que habían recibido y por eso fracasaron. Desconfiaron del poder de Cristo en sus vidas. Y por eso fracasaron. ¿Qué se requería aquí? Se requería ¿qué? Una fe activa. Una fe activa, no en virtud de sí misma, sino basada en el poder divino
que estaba comprometido también con una promesa divina de parte de Dios. Las dos cosas. Y por eso la fe debe aferrarse a estas cosas, al poder divino que está soportado en una promesa divina. Es por eso que obra la fe, no por causa de nosotros ni por la fe misma. Es porque hay detrás un poder divino y a él debemos aferrarnos. Querido amigo visitante, si hay alguien aquí que nos visita por primera vez, y aún usted, mi hermano, puede ser también objeto de este mensaje que quiero darles en este momento también, y que el Señor quiere traer a nuestro corazón. Si solo eres alguien que profesa y no un poseedor de la fe que es en Cristo Jesús, eres un concurrente respetable de este recinto o de otro lugar de adoración, asistes porque otros vienen y no porque tu corazón esté bien con Dios. Bueno, supondré que durante los próximos 20 o 30 años te será permitido continuar como lo haces ahora, profesando una demostración exterior de los medios de gracia, pero sin sentirla de corazón. Camina con cuidado, amigo, pues debo demostrarte el hecho de muerte de uno como tú. Observémoslo con cuidado. Tiene sudor en su frente. Se despierta y exclama: oh Dios, es difícil morir. ¿Mandaste a buscar a mi ministro? Sí, está en camino. El ministro llega. Señor, pienso que estoy muriendo. Tengo miedo de presentarme ante Dios. Ore por mí, por favor, se lo ruego. ¿Tiene alguna esperanza? No puedo decir que la tenga. La oración por él se hace con sincero fervor. Y por enésima vez se le presenta el camino de salvación. Pero antes de que pueda asirse de la cuerda, veo que se hunde. Puedo poner mis dedos sobre los fríos párpados, pero esos ojos nunca verán nada más acá. Pero ¿dónde está el hombre? ¿Y dónde están los verdaderos ojos de ese hombre? Está escrito: en el infierno. En medio de su tormento, el rico levantó los ojos. ¿Por qué no levantó los ojos antes? Porque estaba tan acostumbrado a escuchar el evangelio que su alma se adormeció. ¡Ay! Si tienes que elevar tus ojos allí, cuán amargo será tu lamento. Permitamos que las palabras propias del Salvador revelen la aflicción. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Hay un significado aterrador en esas palabras que yo espero que nunca jamás tengas que pronunciarlas bajo las enseñanzas y señales de la ira del Señor. Charles Spurgeon. La pregunta es: ¿dónde tú despertarás cuando fallezcas? Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Permítame aquí una reflexión conclusiva. Aunque tu fe no tenga esa firmeza, esa dependencia requerida en cada oportunidad del Señor, Dios nunca te ha olvidado. Está contigo en medio del proceso. Aun cuando no lo veas, no lo sientas, no es el final. Es solo una página de la historia que el Señor está escribiendo contigo y conmigo. Y que seguirá escribiendo este nuevo año, dejándonos contemplarle en su hermosura y santidad,
en sus obras y providencia, con mayor dependencia de nuestro Señor, una mayor consagración, rogándole que nos asista con su Espíritu Santo para mejorar lo deficiente, creciendo en fe y poder servirle más eficazmente en cada oportunidad, despojándonos de la incredulidad que le es desagradable, dejando en sus cariñosas manos nuestras vidas sin temor alguno. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos, hermanos. Padre Santo, bendito Dios, te rogamos que nos guardes y prosperes mucho más nuestras almas. Que en tu gracia nos enseñes a alimentarnos de Jesús, de modo que podamos este nuevo año 2026 comer del pan de vida abundantemente mientras peregrinamos y llegamos a nuestra patria celestial. Amén.